Imagina que, después de solo 2 semanas de estudio, puedes mantener una conversación fluida en japonés, sin titubear, como si siempre hubieras vivido entre sus palabras. Esa escena parece sacada de una película, pero cada vez son más los casos reales de personas que dominan un nuevo idioma en tiempo récord. ¿Qué ocurre en sus cerebros que les permite acelerar tanto el proceso? Hoy vamos a adentrarnos en la neurociencia del aprendizaje acelerado de lenguas, desmenuzando los mecanismos que convierten a algunos aprendices en verdaderas máquinas de velocidad lingüística. Yo soy un entusiasta de la mente humana y, como tú, me he preguntado por qué a veces una palabra se queda atrapada en la memoria mientras que otras fluyen sin esfuerzo. La respuesta no es un simple golpe de suerte, sino la conjunción de varios factores neurobiológicos que podemos entrenar. En los próximos minutos vamos a descubrir los 3 pilares que sustentan este talento: la predisposición genética y el bilingüismo, la plasticidad neuronal y los distintos tipos de memoria, y por último, la fonética y la forma en que el cerebro procesa los sonidos. Al final tendrás herramientas concretas para aplicar en tu propio estudio y, quién sabe, tal vez pronto estés hablando en otro idioma con la misma naturalidad que tu lengua materna. Comencemos por la base, la herencia y el bilingüismo. Estudios con gemelos idénticos han revelado que, aunque comparten el mismo código genético, la exposición temprana a más de una lengua marca diferencias notables en la estructura cerebral. Los niños que crecen escuchando 2 idiomas desarrollan una mayor densidad de materia gris en áreas como el córtex prefrontal y el cuerpo calloso, regiones clave para el control ejecutivo y la integración de información. Esa mayor densidad se traduce en una capacidad superior para alternar entre sistemas lingüísticos, lo que a su vez facilita la adquisición de nuevos vocabularios y gramáticas. Uno de los genes más estudiados en este contexto es FOXP2, conocido por su papel en la regulación de la plasticidad del lenguaje. Variantes de este gen pueden influir en la velocidad con la que el cerebro forma nuevas conexiones sinápticas relacionadas con la fonología y la sintaxis. No obstante, la genética no es un destino inmutable. La interacción entre los genes y el entorno, conocida como epigenética, permite que la práctica intensiva y la exposición constante modifiquen la expresión genética, potenciando la capacidad de aprendizaje. En otras palabras, aunque nacemos con ciertas predisposiciones, el entorno y nuestros hábitos pueden reprogramar esas bases. Ahora bien, el bilingüismo no solo es una cuestión de genes, también implica una serie de ventajas cognitivas que se extienden más allá del lenguaje. Los bilingües suelen mostrar una mayor flexibilidad mental, mejor capacidad para resolver problemas y una mayor resistencia al deterioro cognitivo en la vejez. Estas habilidades provienen de la constante necesidad de inhibir una lengua mientras se activa la otra, un proceso que fortalece los circuitos de control ejecutivo. Por eso, cuando un bilingüe se enfrenta a un tercer idioma, su cerebro ya está entrenado para gestionar múltiples sistemas lingüísticos simultáneamente, reduciendo la carga cognitiva y acelerando la asimilación. Sin embargo, la genética y el bilingüismo son solo la primera pieza del rompecabezas. La verdadera magia ocurre cuando el cerebro se vuelve plástico, capaz de reorganizarse y crear nuevas rutas neuronales en respuesta a la práctica. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para remodelar sus conexiones sinápticas a lo largo de la vida, y es el motor que impulsa el aprendizaje de cualquier habilidad, incluido el idioma. Cuando escuchamos una palabra nueva, se activan áreas auditivas y de reconocimiento fonético. Si repetimos esa palabra en diferentes contextos, esas neuronas se sincronizan y forman una red más robusta. Existen 3 tipos principales de memoria que intervienen en el proceso: la memoria declarativa, que almacena hechos y conceptos; la memoria procedimental, que regula habilidades automáticas como la pronunciación; y la memoria de trabajo, que mantiene la información activa
mientras la procesamos. En el aprendizaje de idiomas, la memoria declarativa nos permite recordar vocabulario y reglas gramaticales, mientras que la memoria procedimental se encarga de que, con la práctica, la pronunciación y la entonación se vuelvan automáticas. La memoria de trabajo, por su parte, es la que usamos al construir frases en tiempo real, manteniendo palabras y estructuras en la mente mientras las articulamos. Los estudios de resonancia magnética funcional han demostrado que, durante la fase inicial de aprendizaje, el hipocampo, el centro de la memoria declarativa, está altamente activo. A medida que la práctica se vuelve más constante, la actividad se desplaza hacia la corteza prefrontal y áreas sensoriomotoras, indicando que la información se ha consolidado y se ha convertido en conocimiento procedural. Este proceso de transferencia es lo que permite que, después de un periodo de práctica intensiva, la recuperación de palabras y estructuras sea casi instantánea, sin necesidad de un esfuerzo consciente. Un factor crucial para acelerar este proceso es la calidad del input fonético. La fonética es la base sobre la que se construye la comprensión y la producción del lenguaje. Nuestro cerebro está equipado con áreas especializadas, como la zona de Broca y la zona de Wernicke, que procesan los sonidos y los relacionan con significados. Cuando escuchamos un sonido nuevo, el cerebro compara esa señal con patrones almacenados y, si encuentra una coincidencia parcial, refuerza la conexión sináptica. La exposición repetida a sonidos auténticos, preferiblemente en contextos naturales, permite que esas redes se fortalezcan rápidamente. Los investigadores han identificado que la variabilidad del input, es decir, escuchar la misma palabra pronunciada por diferentes hablantes con distintas entonaciones y velocidades, potencia la capacidad del cerebro para abstraer la esencia del sonido, creando una representación más flexible y resistente al ruido. Por eso, los métodos que combinan audios de nativos, videos con subtítulos y práctica oral en tiempo real son mucho más eficaces que la mera memorización de listas de palabras. Además, la atención plena al momento de escuchar y reproducir los sonidos activa el sistema dopaminérgico, liberando neurotransmisores que facilitan la consolidación de la memoria. Cuando sentimos que estamos progresando, el cerebro interpreta esa señal como una recompensa, lo que refuerza la motivación y acelera el aprendizaje. En contraste, la práctica pasiva o la exposición sin intención de comprender pueden generar una respuesta de apatía, ralentizando la formación de nuevas conexiones. En este punto, la neurociencia nos muestra que el aprendizaje acelerado no es un mito, sino el resultado de una serie de procesos interconectados que pueden ser optimizados. La combinación de una predisposición genética favorable, la práctica constante que estimula la neuroplasticidad y una exposición fonética rica y variada crea el caldo de cultivo perfecto para que el cerebro absorba un nuevo idioma a una velocidad sorprendente. ¿Qué piensas tú sobre la influencia de la genética en el aprendizaje? A medida que avanzamos, veremos cómo aplicar estos conocimientos en técnicas concretas de estudio, desde la estructuración de sesiones de práctica hasta la selección de materiales que maximicen la plasticidad neuronal. En la siguiente parte, exploraremos estrategias de entrenamiento de la memoria de trabajo, ejercicios de pronunciación que activan la zona de Broca y métodos de inmersión que convierten al entorno en un aula permanente. Mantente atento, porque lo que viene a continuación puede transformar tu forma de aprender idiomas para siempre. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y dale like, y cuéntame en los comentarios qué técnicas te han funcionado. Continuemos entonces con la primera herramienta práctica, el entrenamiento de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es ese espacio mental limitado donde retenemos información durante unos segundos mientras la manipulamos. Cuando aprendemos vocabulario nuevo, la capacidad de mantener una palabra, su traducción y su contexto en esa zona
determina cuán rápido la consolidamos en la memoria a largo plazo. Un ejercicio sencillo pero potente consiste en crear cadenas de palabras que se relacionen entre sí mediante una historia breve. Por ejemplo, si quieres memorizar los términos casa, árbol, coche y libro, imagina una escena en la que entras a una casa, ves un árbol que crece dentro del salón, un coche aparcado en la ventana y un libro que flota sobre la mesa. Al visualizar esa historia, tu cerebro activa simultáneamente áreas visuales, auditivas y emocionales, lo que refuerza la codificación. Cada vez que añades una nueva palabra a la cadena, la práctica de recuperar la historia completa obliga a la memoria de trabajo a expandirse, y con la repetición regular, esa expansión se vuelve permanente. Otro método que ha demostrado ser eficaz es el span de dígitos invertido, pero adaptado al lenguaje. En lugar de números, selecciona una lista de 5 palabras en el idioma que estudias, léelas en voz alta y luego repítelas en orden inverso. Este tipo de inversión obliga al cerebro a reorganizar la información, lo que fortalece la flexibilidad cognitiva y la capacidad de manipular secuencias lingüísticas. Si al principio te resulta difícil, comienza con 3 palabras y ve aumentando gradualmente la longitud de la lista. La clave está en la constancia. Dedicar 5 minutos al día a este ejercicio genera un efecto acumulativo que, con el tiempo, se traduce en una mayor velocidad para recuperar vocabulario en situaciones reales. Pasemos ahora a la pronunciación, esa pieza esencial que a menudo se subestima. La zona de Broca, ubicada en el lóbulo frontal izquierdo, es la responsable de la planificación y producción del habla. Cuando entrenamos la articulación de sonidos nuevos, estamos literalmente esculpiendo nuevas rutas neuronales en esa zona. Un ejercicio práctico es el shadowing, o sombra. Consiste en escuchar una frase corta pronunciada por un hablante nativo y repetirla simultáneamente, intentando imitar no solo las palabras, sino también la entonación, el ritmo y los matices de la voz. Al hacerlo, activa simultáneamente los sistemas auditivo y motor, lo que favorece la creación de sinapsis más fuertes entre la percepción del sonido y la producción del mismo. Para que el shadowing sea realmente efectivo, elige material que esté ligeramente por encima de tu nivel actual. De esa forma, tu cerebro se ve desafiado sin llegar a la frustración. Un truco incidente interesante es que la práctica de la pronunciación también estimula la liberación de dopamina, el neurotransmisor de la recompensa. Cada vez que logras reproducir un sonido que antes te resultaba imposible, tu cerebro interpreta ese éxito como una señal positiva y refuerza la motivación para seguir practicando. Por eso, es útil grabarte mientras haces shadowing y luego comparar tu versión con la del nativo. Esa retroalimentación visual y auditiva genera una sensación de progreso tangible, lo que potencia la respuesta dopaminérgica y acelera el aprendizaje. Ahora hablemos de la inmersión, esa estrategia que convierte al entorno cotidiano en una aula permanente. La inmersión no implica necesariamente mudarse a otro país. Basta con crear un microuniverso del idioma dentro de tu casa o tu rutina diaria. Una forma sencilla es cambiar el idioma de tus dispositivos electrónicos a la lengua que deseas aprender. Cada vez que desbloqueas el teléfono, envías un mensaje o buscas una aplicación, tu cerebro se ve obligado a procesar palabras nuevas en contexto real. Otro método es etiquetar los objetos de tu entorno con su nombre en el idioma objetivo. Imagina que cada taza, cada silla y cada ventana lleva una etiqueta con su denominación. Cada vez que tomas la taza, tu cerebro asocia la acción física con la palabra escrita, reforzando la conexión sensorial lingüística. Además, la exposición a contenidos auténticos como series, podcasts o videos de YouTube es fundamental, pero no basta con escuchar pasivamente. La clave está en la escucha activa. Mientras ves una escena, pausa en los momentos en que aparecen palabras desconocidas, anótalas y repite la frase completa en voz alta. Luego,
Intenta predecir qué dirá el personaje en la siguiente línea antes de que aparezca en pantalla. Ese proceso de anticipación obliga al cerebro a generar hipótesis, lo que fortalece la capacidad de inferir significado a partir del contexto y, a su vez, mejora la retención a largo plazo. Un experimento interesante realizado en una universidad europea mostró que los estudiantes que combinaban la exposición pasiva con la práctica activa de repetir en voz alta mejoraban su comprensión auditiva en un 30% más rápido que aquellos que solo escuchaban sin reproducir. La razón radica en que la producción oral activa los circuitos de retroalimentación auditiva motora, creando un bucle de refuerzo que consolida la información de forma más robusta. Ahora que hemos cubierto los pilares de la memoria de trabajo, la pronunciación y la inmersión, pasemos a la organización del tiempo de estudio, otro factor que la neurociencia ha puesto bajo la lupa. El cerebro no funciona como una máquina que pueda trabajar sin descanso. Necesita periodos de consolidación durante los cuales la información recién adquirida se transfiere a la memoria a largo plazo. Este proceso ocurre principalmente durante el sueño, cuando las ondas cerebrales favorecen la reactivación de los patrones neuronales aprendidos durante el día. Por eso, es esencial programar sesiones de estudio breves pero intensas, seguidas de descansos y, sobre todo, de una buena noche de sueño. Un esquema recomendado es estudiar durante 25 minutos, descansar 5 minutos y repetir el ciclo 3 o 4 veces. Después de cada bloque, toma un descanso más largo de 15 minutos para permitir que el cerebro procese la información. Otra técnica que potencia la consolidación es la revisión espaciada. Consiste en repasar el material aprendido en intervalos que se van ampliando progresivamente, primero al día siguiente, luego a los 3 días, después a la semana y finalmente al mes. Cada revisión refuerza la traza de memoria y la vuelve más resistente al olvido. Herramientas digitales como aplicaciones de tarjetas de memoria utilizan algoritmos que calculan el momento óptimo para volver a presentar cada palabra, basándose en la teoría del olvido de Ebbinghaus. Si bien esa teoría lleva el nombre de un psicólogo del siglo XIX, sus principios siguen vigentes y se alinean con los hallazgos neurobiológicos actuales sobre la plasticidad sináptica. Hablemos ahora de la motivación intrínseca, ese motor interno que impulsa a seguir aprendiendo a pesar de los obstáculos. La neurociencia ha demostrado que cuando sentimos que una actividad tiene sentido personal, el sistema de recompensa del cerebro se activa de forma sostenida, liberando dopamina de manera constante. Por eso, es útil conectar el aprendizaje del idioma con metas que realmente te importen. Viajar a un país específico, leer la obra original de tu autor favorito o incluso poder conversar con un familiar que habla esa lengua. Cuando el objetivo está alineado con tus valores, cada pequeño avance se percibe como una victoria, y esa sensación de logro refuerza la neuroplasticidad de manera natural. En la práctica, puedes crear un diario de logros, donde anotes cada vez que logras entender una frase sin subtítulos, o cuando puedes describir tu día en el nuevo idioma sin buscar palabras. Revisar ese registro cada semana te permite visualizar tu progreso y, al mismo tiempo, activar los circuitos de recompensa que consolidan la experiencia positiva. Además, compartir esos logros con la comunidad, ya sea en redes sociales o en grupos de estudio, genera una retroalimentación social que también estimula la liberación de oxitocina, otro neurotransmisor que favorece la consolidación de la memoria y la sensación de pertenencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una meseta? Ese punto en el que parece que el aprendizaje se estanca. La neurociencia sugiere que la meseta es una señal de que el cerebro necesita un nuevo estímulo para seguir adaptándose. Una estrategia eficaz es variar los tipos de materiales y actividades. Si has estado trabajando mucho con textos escritos, incorpora más contenido auditivo o visual. Si la práctica oral ha sido dominante, dedica una semana a la lectura intensiva de artículos o cuentos.
Cambiar el enfoque obliga al cerebro a crear nuevas rutas sinápticas y rompe la monotonía que puede llevar al agotamiento cognitivo. Otro recurso valioso es el intercambio de roles. Consiste en simular una conversación donde tú asumes tanto el papel del hablante como el del interlocutor. Por ejemplo, plantea una pregunta en el idioma objetivo y luego responde como si fueras otra persona. Este ejercicio no solo mejora la fluidez, sino que también fortalece la capacidad de anticipar respuestas, una habilidad crucial para la comunicación real. Además, al generar ambas voces, activas simultáneamente la zona de Broca y la zona de Wernicke, la región encargada de la comprensión del lenguaje, creando una sinergia que potencia la integración de ambas habilidades. Si te sientes cómodo con la gramática, puedes experimentar con la creación de microhistorias. Elige un conjunto de palabras nuevas y escribe una breve narración que las incluya todas. No importa si la historia es absurda. Lo importante es que el cerebro tenga que organizar esas palabras en una estructura coherente, lo que refuerza la red semántica. Al leer en voz alta tu propia creación, también trabajas la pronunciación y la entonación, cerrando el círculo de habilidades que hemos ido describiendo. Para los más visuales, el uso de mapas mentales resulta una herramienta poderosa. Dibuja un esquema central con el tema que estás estudiando y ramifica con palabras relacionadas, sinónimos, antónimos y ejemplos de uso. Cada rama del mapa activa diferentes áreas cerebrales: la visual, la lingüística y la asociativa. Al repasar el mapa, tu cerebro recorre esas conexiones de forma no lineal, lo que facilita la recuperación de la información en contextos variados. Finalmente, no podemos olvidar la importancia del autocuidado. El estrés crónico eleva los niveles de cortisol, una hormona que, en exceso, puede interferir con la consolidación de la memoria y la plasticidad sináptica. Por eso, incorporar momentos de relajación como la respiración profunda, la meditación o una breve caminata al aire libre ayuda a mantener el equilibrio neuroquímico necesario para un aprendizaje óptimo. Incluso una pausa de 2 minutos para cerrar los ojos y respirar conscientemente entre bloques de estudio puede marcar una diferencia significativa en la retención. Recapitulando, hemos visto cómo la combinación de entrenamiento de la memoria de trabajo, ejercicios de pronunciación que activan la zona de Broca, inmersión constante en el entorno, organización inteligente del tiempo, motivación intrínseca y autocuidado forman un ecosistema que potencia la neuroplasticidad y acelera el aprendizaje de idiomas. Cada uno de estos componentes actúa como una pieza de un engranaje que, al girar en sincronía, convierte al cerebro en una verdadera máquina de velocidad lingüística.